buenas a todos. Bienvenidos otra vez a una nueva emisión de nuestros especiales, donde, como siempre, tratamos de meternos con temas que o bien no son tratados o bien son tratados de manera livianamente. Bueno, en algunos casos damos nuestra mirada sobre algunos temas también largamente tratados. Y como ustedes saben, una de nuestras preferidas es el intentar analizar dialécticamente crítica o críticamente dialéctica ciertas ideas y ciertas categorías que vienen fundando la manera de interpretar la realidad contemporánea. No podemos olvidar que venimos de una derrota, fines de los 70, principios de los 80, una derrota política y una derrota ideológica, en donde en términos políticos vemos en esa fecha empezamos a ver el reinado de Margaret Thatcher y Reagan, y con ellos se instala este nuevo momento que seguimos viviendo al día de hoy, que claramente sabemos que se trata de una dupla, ¿sí? Una dupla político-económico-ideológica, llamados neoliberalismo y posmodernismo. ¿Y por qué la derrota? ¿Por qué hablamos de una derrota que se continúa hasta el presente? Ya lo hemos explicado en muchas emisiones de nuestros especiales. Porque esa irrupción del neoliberalismo y posmodernismo impuso no solo una renovada forma de dominación y de explotación del trabajo y de las clases trabajadoras, sino que logró imponer, incluso mismo en el pensamiento que supuestamente se plantea crítico, de izquierda, progresista, logró imponer nuevas ideas que básicamente lo que hacen es, su característica fundamental es todo el tiempo tirarnos señuelos que la izquierda traga, ¿sí? Traga, y a partir de ahí empieza a explicar esa realidad, ¿sí? Uno de estos señuelos es el concepto de extractivismo, ¿sí? El concepto de extractivismo, hay algunos otros conceptos que suelen ser debatidos, nosotros vimos acá varios de ellos, pero bueno, la cuestión ambiental es claramente uno de los ejes fundantes de esta nueva forma de interpretar la realidad, en donde ponerse de alguna manera como alguna clase de ambientalista, ponerse crítico de la realidad. Sí, es cierto, pero el tema es hasta dónde, y además el tema es de qué manera, porque yo me pongo crítico desde algún lugar, y eso implica quizás negar toda otra serie de elementos que pueden ser hasta más importantes todavía, ¿no? Entonces yo critico algunas cuestiones emergentes y de esa manera oculto, sabiendo o no sabiendo, oculto el proceso fundante de eso emergente. Bueno, con el concepto de extractivismo, decía, es un concepto utilizado por 99,9% de aquellos que tienen alguna mirada, que se supone que tienen una mirada crítica sobre la realidad, ¿no? Y no es debatido, y el concepto de extractivismo, pero se ha instalado absolutamente desde el progresista más de centro hasta el izquierdo más izquierdista. Y sin embargo es uno de los términos más perversos que existen. Y la idea es tratar de demostrar por qué esto es así. La única satisfacción que voy a poder tener al terminar este programa es si efectivamente se entiende el engaño que hay atrás de este término. Digo, como todos estos términos que digo, tienen un costado bueno, ¿sí? Pero ese costado bueno esconden una perversa intención de ocultar lo más importante.
¿sí? Entonces yo me quedo con cambiamos algo para no cambiar nada, digamos, ¿no? Ese sería el efecto de todos estos conceptos que hoy en día pululan, y en eso es uno de los pilares en los que baso yo esta derrota que se continúa, que se dio a fines de los 70, a principios de los 80. Y para entender mejor, para empezar a entender mejor esta cuestión del extractivismo, nada mejor que leer a sus ideólogos, aquellos que lo han afirmado, construido teóricamente, porque como toda idea tiene sus intelectuales orgánicos. Y como las cosas que más nos interesan, digamos, porque atacar a la derecha es fácil, porque la derecha, es más cuando se expone, digamos. El problema es cuando la derecha viene disfrazada de izquierda. Y con el concepto de extractivismo es lo que pasa. Todos los autores que vamos a ver son todos autores muy conocidos, son todos autores latinoamericanos, que todos se presentan de izquierda, todos, absolutamente todos, ¿sí? No solo se presentan de izquierda, sino que la izquierda los considera de izquierda. Uno de ellos es el señor Héctor Alimonda, que bueno, hace unos años ha pasado a mejor vida, pero durante su vida intelectual fue muy prolífico y terminó siendo el intelectual de fuste de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que se considera de izquierda, ¿sí? En términos socioambientales, ¿sí? Era la eminencia, la luz de Latinoamérica que nos instruía sobre las cuestiones socioambientales. ¿Qué decía este señor? Paso a leer. Durante siglos, los Andes han sido un vasto escenario donde distintas culturas humanas fueron construyendo modos y estilos de convivencia con la naturaleza, expresado en saberes, tecnología, forma de organización social y elaboraciones míticas y simbólicas. Estilos de convivencia, ¿no? A partir de la cuidadosa observación de la variedad de los diversos ecosistemas que componen la inmersa región, de su flora, de su fauna, de sus variaciones climáticas y ecológicas según fajas de altitud, de sus diferentes suelos y disponibilidad de recursos hídricos, esas sociedades elaboraron sistemas complejos de aprovechamiento de esos múltiples recursos en una perspectiva que hoy deberíamos calificar como sustentable. Atentí. Paradójicamente, estas experiencias que constituían un tesoro de la humanidad fueron destruidas en función de la implantación en esa región de una economía de rapiña, como la denominó en 1910 el geógrafo francés Jean Bruns, basada en el saqueo extractivista. El saqueo extractivista de Alimonda, no del franchute, ¿no? Bien, acá apelamos a la clásica, y voy a utilizar un término que se utiliza en otra temática, la clásica leyenda rosa sobre el mundo de los pueblos originarios premodernos, digamos, ¿no? La modernidad, y fundamentalmente si viene de Europa, viene a destruir absolutamente todo, lo cual es cierto, para construir en base a sus intereses. Pero el tema no es ese, el tema es lo que había antes. Lo que había antes era un lecho de rosas, era una cosa divina, vivían en convivencia con la naturaleza, unas sociedades sustentables, todos se amaban, todos se querían con todos, ¿sí? Primero está lleno de ejemplos históricos, lo que pasa que hay que ir a que están ahí fácil acceso, pero bueno, los que hablan de, los que tienen esta mirada de la leyenda rosa, de lo premoderno, lo ignoran. No es que Alimonda no los conocía, ¿no? Era un tipo inteligente, con esta cuestión perversa de querer hacernos creer de que antes era toda una maravilla, digamos. Digo, está lleno de materiales y de pruebas de que hubo una cantidad de desastres ambientales previo a la modernidad en las sociedades no modernas. Ahora, claro, la modernidad lo que instala, esto ya lo explicamos, ¿no?
pero bueno, no está de más explicarlo de nuevo. La modernidad lo que instala es una tasa de impacto sobre la naturaleza nunca antes vista, ¿sí? Porque justamente la modernidad se caracteriza por una explosión tecnológica y una capacidad de transformación de la naturaleza. Entonces, ninguna otra sociedad que no sea una sociedad moderna tiene la capacidad de destruir el ambiente de manera tan rápida y tan efectiva, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, bueno, no es que eran buenos, no tenían con qué hacer bolsa todo, digamos, ¿sí? Pero había millones de problemas. Entonces, lo que parece sustentable era sencillamente una incapacidad de tener un impacto mayor sobre la naturaleza. Y respecto a la explotación social interna de las sociedades premodernas, bueno, recontra abundan todos los ejemplos, digamos. Realmente no lo quiere ver, solamente un ciego no puede ver eso. Digamos. Hay millones de casos, hay millones de variantes diferentes, pero no es que las sociedades posmodernas no había explotación del hombre sobre el hombre. Sí, la había en un montón de casos de manera diferente, obviamente, ¿sí? Porque no estaba instalado el capitalismo. ¿Sí? Bueno, entonces ya vemos sobre qué principio, ¿sí? Sobre esta leyenda rosa indigenista se construye, absolutamente falso, se construye el concepto extractivista. Y digo, no es un marginal Alimonda. Alimonda fue considerado una luz en términos ambientales, ¿sí? El gran teórico, el gran analista de las cuestiones ambientales, tanto es así que era el capo de ese tema en Claxo, digamos, ¿no? Seguimos con el mismo autor. A comienzos del siglo XXI, pasados 500 años, la intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales se expresa en la multiplicación de megaproyectos de extracción en todo el continente. Pero a diferencia de épocas pasadas, las condiciones tecnológicas permiten ahora prescindir de grandes contingentes de fuerza de trabajo. Ah, bien, ahora considera la cuestión tecnológica. Bien, un avance. Las poblaciones locales, entonces, se transforman en víctimas de procesos de vaciamiento territorial que las excluyen de sus lugares de pertenencia, al mismo tiempo en que destruyen a los ecosistemas con los cuales han convivido, a veces desde tiempo inmemorial. Y acá al final volvemos con la leyenda rosa indígena. Esto de que, como usan tecnología, no necesitan mano de obra, chocolate por la noticia, está perfecto, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Es la tecnología el malo de la película que destruye la armonía, la leyenda rosa indígena previa, digamos, ¿no? Es una continuación de lo anterior. En esto se fundamenta básicamente Alimonda para explicar extractivismo. Vamos a ver la próxima. Acá tenemos un economista autodefinido de izquierda, ecuatoriano, Alberto Acosta. También, ¿no? Todos estos trabajaron en conjunto, produjeron un montón de obras, siguen produciendo obras en conjunto, se juntan, conferencias, ¿sí? O sea que es un núcleo, digamos, dominante del pensamiento latinoamericano, supuestamente de izquierda, con un toque ambiental. La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivista ha conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedades y comunidades locales y deteriora gravemente el medio ambiente. Lo expuesto se complica con las prácticas clientelares y patrimonialistas desplegadas que contribuyen a frenar la construcción de ciudadanía. Además de apelar a la leyenda rosa, esto de desestructura sociedades y comunidades locales, lo que emerge claramente de este pensamiento es, con el extractivismo, con el concepto, explicamos absolutamente todos los males de la humanidad. Todo. No hace falta apelar a lucha de clase, no hace falta apelar a capitalismo, no hace falta apelar a explotación, no hace falta apelar a plusvalía. No, el extractivismo explica absolutamente todo.
y de alguna manera estamos tirando ya alguna pista. Bien, Gudinas. Gudinas es un ecologista de la primera hora, uruguayo, un ecologista radical, podríamos definirlo, ¿sí? Esos ecologistas que explican la realidad, así como Acosta recién, que el extractivismo explica todo, bueno, de alguna manera, Eduardo Gudinas viene pensando estos temas desde mucho antes de que aparezca el concepto extractivista, es ese ecologismo que explica todos los males de la humanidad a partir de que el hombre es malo respecto de la naturaleza. Se postula, dice, él se va a referir a esto de extractivismo, neoextractivismo, esta diferencia que hacen. Se postula que existe un neoextractivismo progresista. Es interesante, ya que se observan algunas diferencias que en ciertos casos son sustanciales con las prácticas realizadas en otros países y las que tenían lugar en el pasado. Bajo este nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de la naturaleza que alimenta un entramado productivo escasamente diversificado y muy dependiente de una inserción internacional como proveedores de materias primas. Y que si bien el Estado juega un papel más activo y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los impactos sociales y ambientales negativos. Se utiliza el rótulo de extractivismo en sentido amplio para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no son procesados o lo son limitadamente y pasan a ser exportados. O sea, economía primaria. Esto ya tenía un nombre. Entonces, ¿para qué le vamos a poner otro? Después vamos a ver que esta cuestión, antes de que estos muchachos inventaran la pólvora, ya venía siendo estudiada. Bueno, pero digo, esto último nos sirve para ver, al final de lo que estamos hablando es de la primarización de la economía. Bueno, el nodo importante que tenía Gudinas, que lo repetía en un montón de oportunidades, era su crítica a los gobiernos progresistas. Esto es 2009, pleno auge de Chávez, de Evo Morales, de Correa, ¿sí? De toda esa movida, digamos, progresista. Y él dice, bueno, al final estos gobiernos que parecían ser distintos, venían a criticar a la derecha, siguen con el extractivismo, que lo llama neoextractivismo progresista. Bueno, sí, por ahí redistribuyen un poco más, pero siguen haciendo bolsa el medio ambiente, digamos, ¿no? El problema de estos gobiernos era ese supuesto extractivismo, o era que no eran más que gobiernos que seguían exactamente con la misma lógica capitalista, pero que hacían tibias reformas. Nosotros en este canal venimos criticando también largamente el progresismo, ¿no? Por esa cosa de que el progresismo dice ser la gran panacea y en realidad es, bueno, en lugar de ser negro es un gris un negro un poquito más claro, digamos. Seguimos con esta luz ecologista. En su sentido estricto, los extractivismos son la apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos muy intensivos, donde la mitad o más son destinados a la exportación a los mercados globales. Acá tenemos una definición, digamos, una profundización de cómo termina el párrafo anterior. Se refiere a casos como la mega minería a cielo abierto, las plataformas petroleras en la Amazonia o los monocultivos de soja. Implican una subordinación a la globalización. Bien, por suerte aparece el término extractivismo para entender qué es esto, ¿sí? ¿Qué es esto de que se explotan, se extrae grandes cantidades de volúmenes de recursos naturales? Sin ello no existiría la vida humana sobre el planeta. Y estos se los destina, digo, como en algunos lugares hay mucha cantidad, y ahí no se procesa, no hay con qué procesarlo, esto es un tema
largamente discutido. Bueno, se los exporta. Antes de que aparezca el término extractivista, ¿esta economía con este cariz existía? ¿O esta economía empieza a existir cuando empieza a aparecer el término extractivismo? El texto anterior de Winas era del 2009, más o menos por ahí, ¿no? Los anteriores que vimos 2011, 2013. O sea que el término existe hace unos 20 años. ¿Sí? Está nombrando con este término nuevo un proceso que es consustancial a la historia de América Latina, a la historia de América Latina como tal. ¿Sí? Cuando América Latina es conquistada por Europa y colonizada por Europa. O sea que por lo menos hace 500 años que tenemos este proceso. Antes no sabíamos cómo entenderlo. A partir de que aparece el término extractivismo, ahí sí sabemos cómo entenderlo. Bueno, ya vamos viendo otra pista también acá, ¿no? Bueno, acá una de las estrellas, claramente. En términos geopolíticos, la opción extractivista que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, que hoy busca implantarse, hoy, esto es el 2011, vamos a decirle, bueno, hace 15 años que lo dice, responde a una nueva división territorial y global de trabajo. Responde a una nueva división territorial y global de trabajo, Guarda. Basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, sí, responsable para algunos, responsable para los intereses de otros, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Está hablando de asimetrías entre el norte y sur, la opción extractivista que hoy busca y responde a una nueva división territorial global de trabajo. O sea que antes no existía nada de esto. En este sentido, el extractivismo resultante genera una nueva dependencia. Esto de lo nuevo, lo neo es permanente en este tipo, en el pensamiento generado post-80. Cada vez exportamos más materias primas. No sé, habría que preguntarnos mínimamente, leer algún manualcito de historia. Esto que Milei habla de la época dorada de la Argentina, a principios de 1900, lo único que hacía Argentina era exportar materia prima. ¿Sí? No había, industrias casi no existían. Entonces, hoy exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación. Bien, descubrió la pólvora. Sin lugar a dudas, descubrió la pólvora en 2011. ¿Sí? Porque la pólvora todavía no había sido descubierta. Y creo que con este terminamos. Este señor se llama Horacio Machado Arauz. Bien, texto del 2013 también. También uno lo ve mencionado siempre con los autores anteriores, no es ningún marciano. Así, acá vemos algo, acá sí vemos algo absolutamente novedoso, claramente. Acá se nos van a caer la dentadura. 15 años antes de la finalización del siglo, se declaraba la emergencia y constitución de la sociedad del riesgo. O sea que 15 años antes, 1985, de que terminara el siglo XX, se había declarado, estamos en una sociedad del riesgo. Guarda. Refiriendo con ello a una civilización que se pone en peligro a sí misma. Como si en la historia de la humanidad no hubiera habido civilizaciones que hubieran caído en el colapso. Todas las civilizaciones previas a la moderna colapsaron antes o en el proceso de la modernidad, cuando la modernidad invade el resto del planeta, hace colapsar civilizaciones previas. Pero bueno, no existe, antes no había riesgo, No. A partir de 1985 empieza a existir la sociedad del riesgo. Acá lo utiliza al tristemente célebre Ulrich Beck, otro emergente de esta derrota post-70. Sí, pero en este caso de los países centrales. Este muchacho, ves, creo que es del norte de Europa, no me acuerdo. Por entonces se hace notorio un salto crucial en la escala de los impactos ambientales. Bueno, esto ya lo explicamos.
por qué ocurre. Incluso en nuestro programa de la cuestión ambiental también largamente lo explicamos. ¿Por qué ocurre? Hay un salto claramente en la escala de los impactos ambientales. No es que hoy en día el hombre sea más malo que antes. Hoy en día puede aplicar toda su maldad y antes no podía, ¿no? Tecnológicamente, toda la maldad que el hombre tiene, digamos, también tiene otras cualidades. Queda definitivamente atrás la época en la que los daños y consecuencias no deseados y o no previstos de la acción social sobre el ambiente tenían un efecto temporal y geográficamente circunscripto. Se abre paso una nueva era, signada por la globalización de lo mismo, otra vez lo neo y bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno, otro más que nunca lee nada de historia. Pero más aún todavía, la idea de sociedad del riesgo designa el inicio de una época en la que la expansión de los riesgos no rompe en absoluto con la lógica del desarrollo capitalista, sino que más bien la eleva a un nuevo nivel. ¡Wow! Teníamos a alguien que había descubierto la pólvora antes, esto ya lo duplica, claramente. Lejos de constituir un freno a los cada vez más amenazadores impactos derivados de la gestión capitalista de la naturaleza, se convierten en un nuevo y dinámico ámbito para la valorización y expansión del capital. No solo no lee historia, sino que no leyó ni siquiera la introducción al capital de Marx me refiero. No existe capital sin sin explotación de la naturaleza. ¿Sí? El capital se valoriza con el trabajo, pero ese trabajo se aplica sobre el elemento natural que se extrae de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso es capitalismo, muchachos. ¿Sí? Bueno. Entonces, trabajan sobre una serie de supuestas verdades, ¿sí? Como supuestas novedades, ¿no? Y esto, como si todo el tiempo estuvieran descubriendo la pólvora hace tiempo que fue descubierta. Esta es la característica, y ya lo vimos esto. ¿Esto qué es? Esto es una de las características fundamentales del posmodernismo. El posmodernismo, a partir del concepto de fin de la historia y muerte de las ideologías, todo lo anterior no sirve de nada, entonces hay que volverlo a pensar. Pero no vuelven a pensar, lo que hacen es repiten lo mismo de siempre, lavado, con mucha lavandina, pero le ponen nombres nuevos. Básicamente el pensamiento posmoderno es poner, a ver, y eso funciona como señuelo, eso funciona como atractivo. Ahora está el extractivismo. Bueno, vamos a ver, entonces, ahora entendemos por qué los males de la humanidad, por qué pasa todo lo que pasa. ¿Sí? El problema ya no es el capitalismo, el problema es el extractivismo. Y acá vemos, el capitalismo, ¿por qué se caracteriza? El capitalismo es, entre otras cosas, lo podemos definir como un modo de acumulación. ¿Sí? Y un modo de acumulación es un sistema absolutamente complejo que tiene etapas y procesos, es procesual y es dialéctico, obviamente, y menciona la totalidad. Vamos a ver, respecto a lo novedoso, diario de viaje de Cristóbal Colón, a fines de 1400, 1492, 95, por ahí. ¿Qué escribía Colón? Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro. ¿Cómo? ¿No era que la megaminería y el oro, la fiebre del oro es algo de ahora? Y que habla del neoextractivismo. Y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de helio y tenía mucho. ¿Por qué? Del oro se hace tesoro y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al paraíso. Acá tenemos el primer pensador respecto al concepto de extractivismo, que fue Cristóbal Colón. ¿Sí? Acá sí, ahora sí hemos descubierto la pólvora. ¿Sí? Bueno, no. El descubrimiento de América, la modernidad,
empieza a demandar una cantidad de recursos naturales nunca antes vistos en la historia de la humanidad previa, en la historia de ninguna civilización previa, y necesita ir a conseguirlos, porque Europa o ya los tenía medianamente agotados, o había muchos que no los tenía Europa, pero los tenía ya agotados. ¿Por qué? Por las civilizaciones premodernas, porque las civilizaciones premodernas también hacían bolsa el medio ambiente, solo que lo hacían a una escala infinitamente menor de lo que se lo empieza a hacer en la modernidad. A medida que avanzamos en la modernidad, la capacidad de impacto sobre el medio ambiente es absolutamente creciente, así como la capacidad de impacto en la que tiene la tecnología en las guerras. ¿Sí? La última guerra que vimos, fue una guerra de misiles. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trinchera, de enfrentamiento hombre a hombre. El enfrentamiento hombre a hombre, me refiero a la guerra de Israel-Irán, que ahora estamos en esta tregua, fue una guerra absolutamente tecnológica. Y las anteriores, las invasiones yanquis, las últimas, las previas en esa zona, fue una guerra, una mezcla de tecnología con hombres, con ejército, pero mucha tecnología. Pero esta última claramente muestra cómo la tecnología se va superando día a día, y no solo en la explotación de la naturaleza, absolutamente en todos los planos. ¿Sí? Bueno, pero decía, entonces, Europa se expande y va a buscar recursos. Esa es la historia de la colonización americana. ¿Sí? Y Colón lo tenía clarísimo. Colón no venía a ninguna otra cosa más que a buscar oro, porque los necesitaba la sociedad de la cual le pagaba el viaje, lo necesitaba él. Él dice, el del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo. Él quería oro porque con eso pensaba que iba a hacer lo que quería. Había un montón de otra gente que era un loco. Lo que pasa es que él era un visionario, era un loco y salió a buscar oro en algún lugar donde antes a nadie se le había ocurrido. ¿Sí? Entonces, bueno, parece que esto del extractivismo de novedoso no tiene nada. En principio, ya destruimos uno de los primeros mitos de todos estos cráneos que nombramos antes. Ahora bien, vamos un poquito más acá, digamos, ¿no? José María Arguedas, en una novela excelente, se las recomiendo a todas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. En 1968, ¿qué nos decían? Una novela, un literato. Este tipo no tenía todos los estudios, los doctorados que tenían los cráneos que acabamos de ver. Infinitamente más lúcido que cualquier doctorado que uno pueda tener. Sin embargo, me refiero a Arguedas. ¿Saben que las fábricas están reduciendo su personal a una quinta parte? ¿Que a la industria no le conviene seguir teniendo obreros fijos con derechos sociales? Y que pronto eliminarán a todos y no quedarán sino que eventuales bajo el sistema de contratistas generales. Así quedarán más a merced, como ese bicho con cabeza de corazón que he machucado en su escritorio, más a merced de los armadores e industriales que los fascinerosos pescadores. Ese Bracci es un genio. ¿Y usted sabe, don Ángel, que Bracci vende harina a 100 países y que en esos 100 países es el mismo Bracci quien compra? Otra vez, de extractivismo niaca. ¿De qué está hablando? Está hablando de capitalismo. Digo, más allá de que es absolutamente premonitorio, está hablando de cosas que hoy en día se mencionan como, ¿sí?, la precarización, la flexibilización laboral. Está hablando de capitalismo. Esto es el capitalismo. ¿Sí? Entonces, parece que no es el extractivismo el que explica todo, como nos quería hacer creer este muchacho Acosta. Y antes de que aparecieran en los cráneos que descubrieran la pólvora del extractivismo, estas cosas ya venían ocurriendo y ya venían siendo pensadas. ¿Sí? En esto es interesante ver la teoría de la dependencia. Digo, más allá que por los años en los que se desarrolló, no tenía en cuenta la cuestión ambiental porque no era un tema que estaba en el análisis, lamentablemente. Toda esta cuestión vinculada justamente a la extracción, al perfil primario de la economía latinoamericana, a la exportación, a que cómo se instalaban las burguesías, cómo funcionaban los países imperialistas respecto de los países dependientes, cómo funcionaba la burguesía ahí, y todo alrededor de la exportación y de productos primarios, de extracción de recursos naturales,
fue un tema largamente debatido. O sea, ya vimos que estaba presente en los escritos de Colón. ¿Sí? O sea que este tema de la explotación de los recursos naturales, las economías primarizadas que concentran su economía fundamentalmente en extraer recursos y exportarlos, porque no tienen cómo procesarlos ahí, porque no son países industrializados, es tan viejo como la misma modernidad. ¿Sí? Entonces, minga de novedoso respecto del concepto extractivismo. Pero además, estamos ya acá con lo de Arguedas, vemos que el concepto extractivismo lo que busca es reemplazar a la idea, a la categoría capitalismo. Sí, nosotros vimos en un video hace algunas semanas atrás cómo el concepto de fascismo, este fascismo y neofascismo, también buscaba reemplazar, que lo levantan los sectores progresistas y de izquierda, al capitalismo. Luchemos contra el fascismo, ya no luchemos más, porque hace rato que no se lucha contra el capitalismo, pero luchemos contra el fascismo. Ahí tenemos, tenemos una zanahoria contra qué luchar. ¿Y qué es fascismo? Son prácticas autoritarias. Son a lo que hoy se llama fascismo. El fascismo como tal, ya vimos, representaba todo un sistema económico, cultural, político, de dominación, con una forma capitalista de dominación. ¿Sí? Pero una forma muy estructurada y que se dio en un momento determinado solo en algunos lugares geográficos determinados de la historia. Hoy lo que tenemos son prácticas autoritarias, es capitalismo neoliberal con algunas prácticas y convenciones autoritarias. ¿Sí? Que existe o no la democracia representativa, la democracia burguesa, eso no es fascismo. A lo largo de la historia latinoamericana hubo un montón de dictaduras, pero que eso no eran fascismo, era capitalismo que no tenía la democracia burguesa, era capitalismo con dictadura militar. Bueno, hoy puede haber una dictadura civil, ¿sí? Como la hizo Fujimori, por ejemplo, en Perú, cuando disolvió el Congreso. Hoy en día Perú es una democracia, en términos formales es una absoluta democracia. Sin embargo, es el ejemplo claro de esta nueva forma de capitalismo neoliberal donde la democracia es solo una formalidad, donde no se habla de fascismo, porque se respetan las instituciones, pero las instituciones están al servicio de grandes capitales, punto, exclusivamente. ¿Sí? Bueno, así como vimos que el fascismo es una zanahoria para reemplazar al capitalismo, el extractivismo también es otra zanahoria para decir peleemos contra el extractivismo, lo cual implica no peleemos contra el capitalismo. El problema es el capitalismo. Y el capitalismo implica extracción de recursos. En realidad, la vida del ser humano implica extracción de recursos. La vida de toda especie implica vivir a expensas de la naturaleza, de otras especies, de alguna parte del ecosistema. Esa es la ley primaria de la vida sobre la Tierra. ¿Sí? Entonces hay que ubicarla eso y ahora trataremos de ir. La humanidad, más que nada, la diferencia, como lo vimos ya en algunos otros programas, la diferencia entre la especie humana y otra especie es que la humanidad tiene la capacidad de pensar sobre lo que hace y de mejorar y de aplicar técnica a lo que hace, lo que lo termina siendo más eficiente, la posibilidad de hacerlo más eficiente. ¿Sí? La especie humana depende de otras porciones de naturaleza, esto que llamamos recursos. Como acabo de decir, toda la vida sobre la Tierra vive a expensas de otra vida, ¿sí? O de la parte inanimada del ecosistema, pero vive a expensas de alguna porción o proceso del ecosistema, todo, desde la bacteria hasta el chimpancé, pasando por los peces. Lo que pasa es que ninguna especie que no sea la humana tiene la capacidad de modificar lo que la biología le dictó como es su manera de apropiarse de estos recursos para generar su subsistencia. La especie humana es la única que puede aplicar tecnología. Ustedes se imaginan a ver, en ningún chimpancé hasta ahora está haciendo streaming, no lo va a hacer nunca. ¿Sí? Porque su definición como chimpancé, sus limitaciones como chimpancé,
Sí hace un montón de cosas muy diferentes a un montón de otras especies. Pero como chimpancé no puede hacer esto. Está limitado, solo el ser humano puede acceder a esta tecnología. ¿Tá? Bueno. Y el ser humano construye la naturaleza, la destruye y la construye y la reconstruye todo el tiempo. ¿Esto genera impactos? Claramente genera impacto. La historia de la humanidad es impacto sobre la naturaleza. En la medida que domina más tecnología, estos impactos son cada vez más, más altos, de mayor profundidad. ¿Sí? Pero es la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, el problema no es que el hombre explota recursos naturales, sin esto no vive. El problema es, en todo caso, es cómo se explotan y qué se tiene en cuenta, digamos. Hay una cuestión incluso hasta de supervivencia. Si yo destruyo el ambiente a tales niveles, me termino perjudicando yo como ser humano, porque después no tengo donde, si el ambiente ya no me genera vida, o la vida que genera es mínima, yo ya no tengo donde seguir extrayendo recursos. Esto es el pensamiento más egoísta, existe un pensamiento ambiental en estos términos, claramente. Pero si yo me pongo también a pensar, salgo de esto y pongo a pensar de que como ser humano lo puedo hacer, ninguna otra especie lo puede hacer. Es interesante, digo, por respecto a por lo menos los 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra y los casi 3.500, 4.000 que tiene desde que apareció la primera forma de vida, ¿por qué voy a ser yo aquella especie que terminó destruyendo la naturaleza o minimizando su enorme diversidad? Por respecto a eso, puedo pensar procesos en los cuales puedo tratar de cuidar o destruir en la menor cantidad posible el medio ambiente. ¿Sí? Y ahí vienen todas las distintas estrategias de lo que se llama desarrollo sustentable, conservación, etcétera, etcétera. Bien, pero solo el ser humano puede pensarlo esto. Pero no podemos parar el proceso de extracción de recursos, de vivir de partes de este ecosistema. Eso es imposible. ¿Sí? Ahora bien, yo les hablé de proceso de acumulación, modo de acumulación. El modo de acumulación es un proceso de la totalidad de la vida de una sociedad. Existen a lo largo de la historia diferentes modos de acumulación. Vivimos en lo que se llama el modo de acumulación capitalista. Todo modo de acumulación tiene una etapa que es de extracción de estas porciones del ecosistema, de recursos naturales. ¿Por qué? Porque vivimos de ellos. Después los tenemos que procesar. En parte de la historia, en algún momento de la historia quizás no se cocinaron, después empezaron a cocinar, porque preferimos comer y porque nos ha traído una serie de beneficios, comer alimentos cocinados. ¿Sí? O sea, la extracción existió siempre. El modo de acumulación capitalista después tiene otra serie de etapas que son características. La extracción viene a la transformación, que es la transformación a partir de una lógica capitalista en unidades de producción, que históricamente se llamaron fábricas, ¿sí? Luego viene un proceso de distribución de esta producción, ¿sí? Y luego, y luego de eso esto se tiene que consumir, porque si no, ¿para qué se produce? ¿Sí? Bueno, a partir de esas etapas se construye el modo de acumulación capitalista. Entonces, entender esto pura y exclusivamente como el llevar la etapa extractiva a la etapa que me explica todo a partir del concepto de extractivismo, porque extractivismo dice, lo que hay acá es una extracción de recursos naturales. Sí, chocolate, como dije, chocolate por la noticia. Siempre existió extracción de recursos naturales. Bueno, es justamente anular esta complejidad dialéctica, esta totalidad dialéctica que es el modo de acumulación, centrarnos en un momento, hacerlo diabólico ese momento y centrarlo como que ese momento es el momento único. Entonces el problema son las grandes compañías que extraen y los políticos que ayudan a, que promueven estas compañías que extraen los recursos naturales. No es todo el resto del capitalismo. O sea, todos estos tipos que nombramos antes, si logramos sacar a las grandes compañías extractivas,
Monsanto, las mineras, bueno, el capitalismo que queda, está todo bien, ahí está todo lindo. ¿Sí? Si extraemos un poco menos y lo consumimos nosotros, bueno, ¿eso qué es? Eso es la lógica progresista. ¿Sí? Y la lógica progresista no discute el capitalismo, justamente porque el progresismo se asienta sobre un capitalismo supuestamente más humano, que todos sabemos que no existe. Entonces, extractivismo, acá lo pongo, aparece como el neotérmino, otra vez, esta nueva realidad. Como decía, la posmodernidad no dice nada nuevo, pero con intención no dice nada nuevo. El problema es que los intelectuales que están inmersos en esto, bueno, no les da el bocho para pensar algo nuevo, digamos, ¿no? Pero la lógica posmoderna es justamente nombrar las cosas con otro término, como la gran novedad. En realidad estamos volviendo a decir lo mismo de siempre, pero pasado por mucha lavandina. El extractivismo implica una mirada sobre lo emergente, sobre lo fenoménico, cuando lo importante, digo, sigue siendo una perspectiva de raíz, de la fuente misma de los sucesos o de la totalidad concreta. De lo que se trata es de ver dialécticamente la complejidad y no quedarse con la foto. El extractivismo se queda con la foto y nos hace creer, porque el problema no es que se queda con la foto, el problema es que nos hace creer, y ha terminado convenciendo al 99,9% de cualquiera que opina, de que la foto es la realidad. ¿Sí? Y la foto es un proceso complejo. Respecto a lo novedoso, cualquiera que haya ido a la primaria sabe lo que fueron las minas de plata de Potosí, manejadas directamente por los españoles, al principio de la colonización, lo que fue la fiebre del caucho en la América tropical, ¿sí? Una explotación terrible de la naturaleza y una explotación terrible de los trabajadores indígenas, negros, que metía el capital de aquel momento en esa explotación, o en el caso de Argentina y la zona de Paraguay y sur de Brasil, la explotación del quebracho, ¿sí? A principios del 1900, que también tuvo exactamente estas mismas características. ¿Sí? Esto que ahora llaman extractivismo, eso era extractivismo, no, era el capitalismo colonial. Y hasta antes de que aparecieran todos estos cráneos, bueno, se lo trataba como tal, se lo trataba en toda su dimensión. ¿Sí? Las personas, incluso la izquierda mismo, analizaba todos estos procesos como lo terrible que tuvo el proceso de colonización americana, así como el proceso de colonización de otros lugares del planeta. Y para cerrar, veamos un texto de principios de los 70, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Este es uno de los el primer, creo, texto, uno de los primeros textos de Eduardo Galeano, que después lo desconoció, después se puso a hacer cosas romantizadas, medias naif, ¿sí? De la cultura latinoamericana, y ha expresado en más de una oportunidad, dice, no, yo ese libro no, yo eso lo escribía cuando tenía ese pensamiento así, medio de izquierda radical, o algo así, dice, ¿no? Por eso este libro quedó perdido. Cuando uno va a ver a Galeano, cuando va a las librerías, básicamente lo que hay son, bueno, toda esa novelesca romántica que escribió después. Este libro es el principio de los 70, ¿sí? En América Latina, es América Latina la región de las venas abiertas, decía. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Estaba en la teoría de la liberación aquel mito de que el problema eran los extranjeros. ¿Sí? También esta era una manera poco clara de ver el capitalismo, digamos, ¿no? El problema era la lógica del capital, más allá de si estuviera fuera el centro o estuviera ubicado acá. Pero no importa, pero refiere a lo que estos extractivistas dicen haber descubierto la pólvora. Un texto de principios de los 70. Todo, sigo con Galeano, todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos.
el modo de producción y la estructura de clases, por esto reniega, porque usa esos términos marxistas que después Galeano se alejó totalmente. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. Sí, es cierto, pero hay un componente local fundamental. El capitalismo latinoamericano se construye a partir de esta, sí, serie de dependencia de el capitalismo de los países centrales. Esto está claro, pero hay está la necesaria construcción de un capitalismo local. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones, y que, por cierto, también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños, ¿sí? Acá lo matiza un poco, por sus vecinos mayores. Digo, habla de que, bueno, el capitalismo latinoamericano también tiene su propia construcción y la explotación existe acá adentro, de unos por otros acá adentro. De los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país. La explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos ya habían nacido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. En síntesis, el extractivismo dice haber descubierto la pólvora, de novedoso no tiene nada. Se les recomienda que vayan a ver el diario de viaje de Colón. Segundo, el extractivismo es una desviación hacia y una perversa llevada a lo máximo de una etapa nada más del modo de acumulación capitalista. Hablar de extractivismo, luchar contra el extractivismo, es no luchar contra el capitalismo. El problema es el capitalismo es un conjunto que tiene una etapa extractiva, claramente, como la tiene cualquier economía previa al capitalismo. ¿Sí? La etapa extractiva la tiene cualquier economía previa al capitalismo. La diferencia es todo lo que viene después en el capitalismo. ¿Sí? Y con la forma en que se produce la explotación del hombre sobre el hombre y del hombre sobre la naturaleza. Entonces, espero que esto haya servido para poner en discusión este concepto tan utilizado incluso por muchos de mis compañeros con los cuales compartimos un montón de ideas, pero sí, porque el extractivismo... Bien. Dudas, comentarios, me los vuelcan en el chat, debates, discusiones, muy ricas las discusiones que a veces se plantean, más que bienvenidas, porque es la continuación justamente de esto que intentamos plantear en estos programas, en estos videos. Así que antes de despedirme, como siempre, les pido, les sugiero, difundan, pásenselos a sus amigos, conocidos, debatan, pongan un me gusta, que eso nos ayuda a ir en contra del algoritmo, la censura de esta plataforma, que ya sabemos qué es lo que prioriza, como todo gran medio de comunicación. Así que será hasta una próxima de especiales de crítica y dialéctica. Gracias a todos por estar acá.